Este jueves, el 2 de noviembre, va a estar presentándose en la Alianza Francesa el trabajo de Giselle Sapiro, Los intelectuales, profesionalización, politización e internacionalización. Está el director de la colección de esta editorial de Dubim, editorial de Villa María, que va a estar oficiando de alguna manera de introductor, Gustavo Osora. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, mucho gusto. Bueno, a ver, háblanos un poquitito de Giselle Sapiro, por favor, que no es muy conocida entre nosotros fuera de los círculos, ¿no? De académicos. Muy bien, Giselle Sapiro es actualmente, sin lugar a dudas, puedo afirmarlo, una de las sociólogas más destacadas en el globo. Es una de las principales herederas de la obra de Pierre Bourdieu. No solamente ha sido dirigida por el gran sociólogo de La nobleza de Estado, La distinción, Las reglas del arte y tantos libros importantísimos en la historia de las ciencias sociales contemporáneas, sino que ha realmente extendido y transformado, podríamos decir así, buena parte del legado de esa sociología del poder contemporáneo, de las formas de dominación, estudiando muy particularmente el rol estratégico que la cultura y las ideas continúan teniendo en la construcción del mundo contemporáneo. Y bueno, si bien Giselle Sapiro es una de esas académicas que se pasa viajando por todo el globo, en el mundo hispanoamericano muy recientemente comenzó a ser traducida. El año pasado el Fondo de Cultura Económica editó un libro que se llama Sociología de la Literatura, y en la colección que yo dirijo con Diego García en Edubim hemos traducido esta compilación de artículos de Giselle, que realmente viene a renovar y a observar con ojos que ciertamente en el mundo intelectual argentino no habían sido aplicados para pensar el rol de los intelectuales y especialmente los desafíos que presentan a esta categoría de la cultura, la globalización, por ejemplo. No, aparte es muy interesante eso de la profesionalización, politización e internacionalización de los intelectuales en un momento, particularmente aquí en la Argentina, en un momento en que está muy en discusión de nuevo, como hace muchos años no sucedía, el tema del rol de los intelectuales. O sea, la década pasada de alguna manera nos ha dejado esta cuestión de volver a poner en cuestión el rol de los intelectuales y su politización, ¿no? Sí, ciertamente. O sea, no se trata de un proceso teleológico. Lo que intenta hacer una sociología de los intelectuales es un poco también, al mismo tiempo, no solamente el reactivar permanentemente el lugar que el pensamiento y los especialistas, digamos, uno puede, es muy amplio, ¿no? El conjunto de especialistas que pueden ser categorizados como intelectuales en cada sociedad, desde los científicos, los artistas, los escritores de literatura, los periodistas, eso varía de sociedad en sociedad, pero lo que ciertamente también al pensar sociológicamente quiénes son los intelectuales, qué estatutos se le dan a cada sociedad, qué función se supone que deben cumplir, etcétera, lo que se busca comprender es cómo la vida intelectual, las actividades del pensamiento, todo aquello que la sociedad podría exigir de los intelectuales, no es apenas las virtudes que algunos iluminados tendrían al poder pensar de otro modo o más allá los males de la sociedad, por ejemplo, para proponer soluciones, sino que son precisamente especialistas, seres que pasan por determinados procesos de escolarización, donde las instituciones de enseñanza tienen un rol decisivo y donde las ideas no flotan apenas porque son virtuosas y mucho menos circulan a nivel mundial porque sean buenas, justas, necesarias, etcétera, sino que se trata precisamente de procesos sociales como cualquier otros. Es decir, los intelectuales no viven como diletantes dando vueltas por el mundo, sino que están inscritos en instituciones que tienen que tener su fortaleza para que pueda haber condiciones para que las actividades de pensamiento sean valoradas, sean reconocidas, etcétera. Por eso, como tradicionalmente se ha pensado en el intelectual como
como un ser que piensa distinto y que puede ser un salvador de los destinos de una sociedad. Y acá se trata de pensar todo lo contrario, de cómo las actividades del pensamiento precisan arraigarse precisamente a través de la universidad, a través de la escolarización, a través de la importancia que los medios pueden dar en la cultura, la función de la escuela como un todo. Y ciertamente, bueno, en función de cómo se dan las relaciones de poder en una sociedad, los intelectuales en determinados momentos de la historia se ven arrastrados por fenómenos de politización en los cuales muchas veces ellos son, digamos, abanderados de ciertas doctrinas, tanto por derecha como por izquierda, porque no es que el intelectual forzosamente tenga que adherir a alguna corriente de pensamiento particular. Y por sobre todas las cosas, una de las vertientes más originales de la obra de Giselle Sapiro, de la obra de Pierre Bourdieu y de muchos investigadores que colaboramos también en estas redes de investigación sobre esta clase de temas, consideramos que los problemas nacionales nunca también se dan aisladamente, sino que los procesos de conexión internacional son decisivos para pensar cuáles son los grados de poder que tienen los científicos, los artistas, los escritores, etcétera, para que su palabra pueda realmente enriquecer el patrimonio cultural, las posibilidades de pensamiento de la sociedad como un todo, etcétera, ¿no? Ahora, fuera del ámbito universitario, donde obviamente la intelectualidad argentina tiene un espacio muy concreto y un reconocimiento muy específico, ¿vos dirías que en el resto, fuera del ámbito universitario, la actividad intelectual y el trabajo de los intelectuales tiene o encuentra el eco o el reconocimiento o el espacio que debería tener, o que al contrario ocupan un plano todavía secundario en la Argentina? Eso, como vos bien lo has señalado, ciertamente uno podría decir, bueno, en los últimos 15 años hubo cierta revigorización de las prácticas culturales, de las actividades de pensamiento, etcétera, pero sin lugar a dudas estamos viviendo un revival neoliberal que se muestra muy antiintelectualista y que viene con políticas de fuertísima disminución, por ejemplo, del presupuesto de CONICET, el discurso de Macri, focalizando en las universidades como una institución productora de recursos para el mercado, y no viendo que el lugar de las universidades no tiene apenas que ver con la formación de profesionales para el mercado. Eso es algo que lamentablemente en las sociedades periféricas como las nuestras sufre vaivenes cíclicos de muy corta duración. Entonces, ¿qué pasa? En las sociedades periféricas como las nuestras se observan ciclos muy cortos que inhiben la posibilidad de que se asienten tradiciones intelectuales, grupos intelectuales diferenciados por posiciones ideológicas, políticas, estéticas, teóricas, bien variadas, y que los juegos de la cultura permanentemente como que estén puestos en jaque. Eso que produce, por un lado, que a nivel de la sociedad como un todo no se dé un valor, digamos, como podría o como merecería, creo yo, las actividades, por ejemplo, científicas y artísticas, y al mismo tiempo hace que científicos, artistas, escritores, a veces estén tanto o más necesitados de dedicarse a una actividad ideológica política para hacer valer sus palabras, que a juegos de pensamiento y conexión cultural internacional, o conexión inclusive intrasocietal, interclases, intergénero, porque lo que en última instancia intenta hacer permanentemente la actividad intelectual es expandir las posibilidades de pensamiento, la diversificación de las herramientas con que toda la sociedad va a poder interpretar su presente y pensar realmente las relaciones sociales, por los problemas éticos y morales más acuciantes de todo el mundo. O sea que los problemas que sufre la actividad científica, intelectual, literaria y artística en nuestro país no es apenas los problemas de una élite que se dedica a estas actividades, sino que es como un síntoma de cómo permanentemente es como si se presentaran obstáculos para que la cultura pudiera funcionar realmente
como un fusible central en la evolución de nuestra sociedad. Ahora, en general, digamos, en la política argentina, sin distinción de colores, en términos generales, siempre existía una cierta desconfianza con respecto a los intelectuales y, en cambio, donde han encontrado siempre un espacio los intelectuales ha sido, sin duda, en las izquierdas argentinas, ¿no? Mira, es muy cierto lo que tú dices. A diferencia de México, de Brasil, de Francia, de algunas culturas nacionales con las cuales Argentina ha tenido siempre una relación extremadamente importante, el Estado argentino nunca ha tenido una política realmente de servirse de los intelectuales para pensar precisamente políticas culturales, ¿no? Ya sea como en la actualidad, que evidentemente, por ejemplo, la educación está en manos de tecnócratas, muy al servicio del mercado, o por supuesto todos los ciclos de regímenes autoritarios que hemos sufrido, o las oposiciones tan llenas de mitologías entre populismo, socialismo y liberalismo en Argentina, terminó haciendo que en los escasísimos periodos donde hubo políticas públicas de cultura sistemáticas, firmes, que tuvieran una valorización, inclusive una incorporación de los intelectuales a estructuras del Estado, han sido, como decíamos, de ciclo muy corto. Eso siempre ha redundado en una muy baja, digamos, aceptación pública de la figura del científico o del artista, digamos. No te digo una raigambre popular, porque eso en última instancia sean muy casos excepcionales, ¿no? Pero en nuestro estado, por ejemplo, ¿no? Ha sido bastante antiintelectualista a lo largo de toda su historia. Claro que ese es el punto, sí. Y se lo mira como un individuo en general, el intelectual es un individuo muy poco productivo, ¿no? Exactamente, porque lo que tiende a primar es el para qué sirve. Ahí está, ¿para qué sirve un intelectual? Que si mal no recuerdo era un debate que se daba en los 60, ¿no? Exactamente, y que a veces los intelectuales, ofuscados por las demandas sociales, toman como suyos y se pierden en diatribas, debates o especulaciones que lo que primero hacen es negar la posibilidad de que las actividades de producción cultural no tengan un fin inmediato ni necesario, sino que realmente se diseminen para los más diversos problemas sociales o temas o asuntos necesarios para la educación, para la herencia cultural, etcétera. Y en fin, nuevamente caemos en el productivismo. Claro, el peor error, o sea, el más inmediato ataque que se le puede hacer a la cultura y a la educación es pensar, como ha evidenciado el discurso del presidente hoy mismo, es ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué sirve invertir en las universidades sin pensar, por ejemplo, en la función cívica, en la función simbólica, en la función de socialización, en las artes de la política, de la vida cívica, en el derrame? O sea, si hay una actividad que derrama otras cosas que no sean intereses mercantiles a la sociedad, es la universidad y la producción cultural. Entonces, que la teoría del derrame apenas esté vista en función de cómo el capital económico es la primacía, que luego, si hay excedente, vamos a apostar en cultura, cuando no se ve que efectivamente las funciones de la cultura, de la economía, de la política, de la religión, en las sociedades de clases, son extremadamente diversas y todas merecen su espacio y su lugar. Lo que pasa es que en nuestras sociedades siempre unas se hacen en detrimento de las otras. El tema es sin duda fascinante y está bien que se lo discute, que se lo ponga en primer plano. La presentación entonces del libro de Giselle Shapiro, Los Intelectuales, el jueves próximo, 2 de noviembre a las 18, en la Alianza Francesa. Te agradezco el contacto, Gustavo Sora. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por conectar.